Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las resoluciones más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 341 diagonal 2022. Se trata de una sentencia que nos va a permitir entender qué debe suceder o qué posibilidades en términos jurídicos existen para que se tomen decisiones alrededor de lo que podríamos llamar nuestro acervo digital, una vez que quienes lo hemos generado, fallezcamos, cuando ya no estemos en este plano terrenal. ¿Quién se va a encargar de nuestras cuentas de redes sociales, de las claves de acceso a cuentas bancarias, de todo lo que está en nuestros dispositivos digitales, sea computadoras, teléfonos, celulares, en fin, cualquier cosa? ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué posibilidades hay? Y si esto incide o no en ese otro gran ámbito temático que son los datos personales, la protección de datos personales. Para entender esta importante resolución de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Qué gusto estar con usted otra vez. Y para nosotros recibirte. Muy amable. Y también a Pablo Francisco Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Gracias por recibirnos. Muy amable por estar aquí. Pablo, pues empezamos contigo. Te quería pedir, si fueras tan amable, de compartirnos los hechos, cómo llega este caso a la Corte, qué es lo que se plantea. Obviamente se trata de un amparo en revisión, pues ya viene de una instancia previa. Coméntanos, si fueras tan amable, Pablo. Con gusto. El asunto es lo que versa sobre la inconstitucionalidad del artículo 1392 bis del Código Civil para el Distrito Federal, una parte de ese precepto normativo, y lo interpone una persona jurídica que es Red en Defensa de los Derechos Digitales, una asociación civil. ¿Qué sucede? Interpone las palabras porque aducen que esta porción normativa del 1392 bis del Código Civil atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho al libre acceso a la información. ¿Por qué? Porque esta disposición normativa lo que establecía era una regulación sobre la cancelación de datos personales sobre personas fallecidas. Es decir, cualquier cosa que, como usted lo viendo en reducción, refiere sobre derechos digitales, sobre esa información digital, sobre esas empresas que reciben la información, también la difunden. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que aduce esta sociedad es que efectivamente atenta contra la libertad de expresión, interponen su juicio de amparo. En primera instancia se sobresee porque el juez establece que es una norma heteroaplicativa, es decir, que necesita un acto de aplicación para que se actualice el contenido normativo, y ellos interponen recurso de revisión. El tribunal colegiado recibe el recurso de revisión, levanta el sobreseimiento, es decir, levanta la causal por la cual se había quedado sin naturaleza el juicio de primera instancia, y como es un asunto novedoso y que no hay ningún pronunciamiento sobre todo sobre una cosa que vamos a hablar posteriormente, que se llama el derecho al olvido, lo envía a la Suprema Corte de Justicia, y la primera sala pues emite esta resolución que es paradigmática para los derechos digitales sobre personas fallecidas. Es paradigmática, sin duda alguna, y por cierto nos plantea casos que a veces seguramente, como les sucederá a quienes te están escuchando, Pablo, y a quienes te están viendo, igual que a mí, pues no nos habíamos planteado. ¿Qué pasará? Porque, por cierto, si me permiten, este artículo 1392 bis, que naturalmente está citado en la sentencia, fíjense, se refiere a una buena cantidad de cosas. No estamos hablando de algo sencillo. A ver, cuentas de correo electrónico, sitios, dominios, direcciones electrónicas de Internet, archivos electrónicos tales como imágenes, fotografías, videos, textos y claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, aplicaciones de empresas de tecnología financiera, de los que el testador sea titular o usuario, para cuyo acceso se requiera nombre o clave de usuario, clave y contraseña, en fin, bienes o derechos digitales, datos necesarios para el acceso a bienes y derechos digitales, en fin, un conjunto de temas pues que ahora, por cierto, voy contigo, Fernando Sosa, son parte de nuestra vida. ¿Quién no trae en su teléfono celular? Bueno, naturalmente fotografías, naturalmente claves de cuentas bancarias, nuestro acceso a redes sociales, eso quién lo va a manejar en caso de fallecimiento. No es un tema ni académico, ni teórico, ni histórico, es extraordinariamente vigente y actual. Fernando, por favor. Sí, el artículo es muy interesante porque introduce en una materia bastante pétrea como son los testamentos y sucesiones la titularidad de los bienes digitales.
Entonces, por eso la primera prevención que hace el juez de distrito es muy afortunada, porque inicialmente viene esta asociación civil impugnando muchos artículos, incluido la totalidad de este artículo 1392 bis. Y entonces le pregunta el juez, ¿qué vas a acotar? Y creo que vale la pena hacer esta división, porque las primeras partes que impugna, o sea, es decir, las primeras partes que no en generalidad, tiene temas que no necesariamente estaban vinculados con la libertad de expresión, sino con lo que podríamos llamar la personalidad digital. Es decir, tenía que ver con el acceso a las cuentas de redes sociales, tenía que ver con el acceso a cuentas bancarias, a cuentas digitales, y esto es muy relevante en materia de actualización de testamentos y de sucesiones, porque le estaba permitiendo a los herederos o a los que son parte de la asociación acceder, por ejemplo, al correo electrónico, que era básicamente perecedero si no sabías la clave o las contraseñas. Y entonces gran parte de la memoria de un difunto que puede ser muy valiosa a futuro se puede encontrar en sus correos electrónicos. Son parte de la memoria que se busca preservar, memoria. Entonces, digamos que lo que permite es ese acceso a un testamento digital, como algunos decían, que es la gran novedad. Y permite este acceso a testamento digital que permite a los testadores dejar o disponer después. El problema ya cuando acotan, y la sociedad civil es muy clara, y saber, el artículo nos parece lógico y bien hecho en la mayoría, por lo que respecta a una sociedad infocrática, una sociedad en donde la mayoría de los bienes digitales obedecen a una recopilación de datos que son perennes, si no se tiene control inmediato de estos, que somos una sociedad de la suscripción, o sea, en un futuro ya no vamos a tener discos que heredar, sino playlists que heredar. Y si no puedes acceder al aparato, este playlist tan mágicamente bien estructurado por una persona se perdería. Que además puede tener un valor económico. Un valor económico, emocional, tal vez un valor de combinación. O sea, claro que hay un interés. Y entonces acotan la impugnación y sobre esto hacen justamente la pregunta constitucional. En el último párrafo de este 1392 bis viene la regla que la sociedad civil, la asociación civil viene cuestionando, que dice, si el testador no dispuso sobre el testamento de su información personal, como bien decías, almacenada en registros electrónicos públicos y privados, y hace toda una relatoría de cualquier analogía. Es decir, todo registro de información, todo, entre entes públicos y privados, ya sea voz, imagen, fichas, no dices, en general todo, y que se ha declarado ya una vez con validez el testamento, el albacea o el ejecutor, dice, procederán de inmediato a solicitar la eliminación a las instituciones públicas y privadas de toda esta información para salvaguardar, dice el código, el derecho al olvido a favor del autor de la asociación. Ese apartado es el que crea una disonancia. Está bien que tú puedas acceder a la información para tener un cierto control de memoria, pero en este punto no es un control de memoria, es un control de olvido, es decir, supresión total y en general de cualquier información personal del fallecido. Que no necesariamente, ahí sí no estaríamos limitándonos a información que pueda estar en nuestros dispositivos digitales, sino que eventualmente estuviera en un ecosistema digital abierto al público. Claro, o sea, esto abarcaría por la amplitud de la norma, puede abarcar desde plataformas de plataformas de internet, puede abarcar también de plataformas de búsqueda privada, puede abarcar registros públicos, registros privados, o sea, abarca todo. Básicamente es, y voy a escuchar un poco catastrófico, es para garantizar que el fallecido desaparezca de la faz de la Tierra, porque desaparecería en persona y desaparecería digitalmente, que es la memoria más permanente que hay. Oye, y esto también en relación a los efectos que pueda tener cierta información de la persona fallecida en terceros, porque no nada más se trata de lo que es su representación o la expresión de su propia vida, sino que esto a su vez se conjuga con papeles o roles sociales que jugamos todos. Sí, puede ser alguien que haya sido servidor público, por decirte. Bueno, pues Claro, o sí. alguien que haya tenido un papel muy importante en la vida intelectual del país, o lo interesante de la historia es que nunca sabemos el destino de alguien. O sea, imagínense que hubieran decidido eliminar toda la información que estaba vinculado con, pensemos, con
con Goebbels o con Sí. Echeverría o con Yo alguien, iba a decir Stalin, fíjate, ahí cerca. o todo el camino que tuvo Ramón Mercader del Río en México, que claro, estuvo en un registro en prisión, el expediente que recientemente se acaba de publicar. Es decir, entender la historia en ese contexto, ese momento, quizás no hubiéramos tenido certeza de que algún protagonista hubiera sido tan relevante. Se requiere esa memoria también. Pablo, regreso contigo ahora. El enfoque que la sentencia da, digamos, en un primer arranque argumentativo, es el de la protección de datos personales, que es un tema, ya en alguna ocasión lo habíamos platicado justamente en esta misma mesa, hasta cierto punto me atrevo a calificar todavía hoy de novedoso. No es un tema así como que digas, oye, tiene este tema 150 años, ya tenemos precedentes allá en la quinta época y no sé qué. Novedoso, Pablo, en cuanto a su conceptualización, qué es dato personal, qué contiene la expresión dato personal, y dos, como esta misma sentencia lo prueba, respecto de su funcionamiento. O sea, cómo deben de funcionar y ser tutelados de estos datos personales. ¿Por qué la sentencia arranca con esto? ¿Cuál es la pertinencia argumentativa, Pablo, por favor? Después, ¿cómo se construye? El problema es que estamos hablando de una cancelación de los datos personales que están en todos estos buscadores o en todas estas instancias digitales. Ahora, ¿por qué? Porque como estaba platicando Fernando, al final era una disposición testamentaria donde se le obliga, si el testador no dispuso del tratamiento de esta información personal que está almacenada en estos registros electrónicos públicos y privados, evidentemente se tiene que hacer algo con ella. Entonces, lo primero que tenía que hacer la sentencia para que no hubiera unos saltos de conceptos es establecer qué sucede con los datos personales del testador, porque efectivamente, como ahorita platicaban Fernando, y son muy interesante, pues es borrar, normalmente se borra físicamente una persona, pero toda esta información que queda, pues todavía sigue viva en cuestiones digitales. Entonces, lo primero que se establece es, bueno, los datos personales siguen preservándose a partir de que la persona fallece. Entonces, la respuesta es sí, o sea, siguen preservándose y existe un derecho sobre qué se puede hacer sobre ellos. No como si fuera una persona viva, pero sí evidentemente se tiene que haber hacia dónde o cuál es el tratamiento que se le va a dar. Entonces, la sentencia lo que hace es abordarla a partir de la perspectiva de este 1392 bis que habla sobre legados y cuestiones de cuestiones testamentarias. Es decir, existe un derecho que todavía pueden perseguir o tutelar o salvaguardar, en este caso, el testador en su bueno, al establecer en su testamento, pero sobre todo el albacea o el ejecutor de qué debe hacer con esos datos personales, si es necesario que se conserven o no se conserven. Entonces, la primera pregunta es sí, a partir de que la persona fallece, si bien hay muchos atributos de la personalidad fenecen cuando la persona muere, pues los datos personales todavía siguen vigentes. Entonces, sobre eso puede haber un tipo de disposición y sobre todo algo que pueda ordenarse sobre que si se cancelan o se objete sobre su tratamiento. Entonces, por eso es lo principal, para después ir abordando un poco estas colisiones que tienen, pero sobre todo desde un aspecto que hay que tomarlo en cuenta y como hemos platicado anteriormente, pues la Constitución, si bien establece desde el artículo 16 y en el 73 establecen ciertas cuestiones sobre los datos personales, pues no tienen una cierta densidad. Y la densidad se le ha dado normativa tanto pues, en la legislación general o la legislación federal, porque hay que recordar, el problema de esta disposición local, que es de la Ciudad de México, pues establecía cargas para entes públicos y privados de que si el testador disponía sobre sus datos, se tenía que actuar en consecuencia, pero sobre todo no nada más si el testador no lo hacía. Si en caso que no hubiera una orden del testador sobre la disposición de sus datos personales, en este caso el albacea o el ejecutor tenía que acudir sobre la información que estaba almacenada en registros públicos y privados para que se eliminara. Entonces existía esta dualidad que necesariamente tenía que ver y salvaguardarse sobre los datos personales. Entonces por eso, redondeando, lo que hace la sentencia es establecer qué es un dato personal, sin ahondar mucho en ello, y sobre todo, qué sucede cuando la persona fallece y sus datos personales. Entonces, yo creo que el primer aporte que tiene esta sentencia es establecer los datos personales no se acaban con la muerte. Sí. Ahí está. Oye, Fernando, hay un par de párrafos en la sentencia. Siempre sugerimos, ¿verdad?, en el programa que las personas que nos están escuchando y viendo, pues acudan a la fuente, porque es muy importante, pues la revisión del documento les va a ser de enorme utilidad. Me refiero a los párrafos 52 y 53, en donde, por un lado, en el 52 se afirma por parte de la Suprema Corte que el control de la información particular permite el desarrollo y desenvolvimiento de la autonomía personal
Creo que esto es extraordinariamente importante, pero en el 53, abundando en el propio concepto, se dice, el control de la información relacionada con una persona también tiene una manifestación preventiva respecto de posibles daños patrimoniales y afectivos que pueden tener su basamento en este tipo de información. Ahora, yo aquí te lo pregunto porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la configuración de la persona, de la personalidad, con cuestiones que tienen que ver con su vida privada, con lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos, y en un momento donde ya no nos podemos defender, donde ya no estamos para tomar esa decisión, pero en donde a mí me parece que todo esto sigue teniendo relevancia, porque también yo creo que la mayoría de nosotros aspiramos a ser bien recordados, no nada más bien tratados mientras vivimos, pero bien recordados cuando ya no estemos. Estos párrafos mandan un mensaje muy poderoso, Fernando, de defensa de valores constitucionales. Coméntanos. Sí, claro, mira, primero una parte que podemos como desplante es que suele subsumirse y a veces difuminarse las fronteras de los datos personales como derecho fundamental expresamente reconocido en la Constitución con el concepto de lo privado. Ojo, el concepto de lo privado es un concepto que tiene muchas interacciones constitucionales, porque no solo está vinculada con la protección de datos personales, ni con el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a no ser molestado en lo personal, en la vida privada, el derecho a la vida privada y familiar, es decir, el propio derecho al acceso a la información, son interacciones que vinculan. Ahora, lo principal y lo fundamental de datos personales, un poco para reconocer en esas interacciones con otros derechos con los que suele subsumirse a veces, es que el dato personal surge con la necesidad, y los alemanes son un concepto muy afortunado, que es la autodeterminación informativa. Es decir, uno busca ser el dueño de su información. Uno busca ser el dueño de su destino de cierta información que no tiene de entrada un interés pareciera público, no. Es preventivo, yo autodetermino, quiero saber qué se sabe de mí y qué no se sabe de mí. Y eso fortalece la autonomía personal, ¿no también, Fernando? Claro, uno marca su camino, su destino. Por ejemplo, cuando algunos en Estados Unidos decían que la privacidad había muerto, entonces... Bueno, a ver, lo dijo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y entonces un gran sujeto público le demuestra que no es cierto. Y lo hace David Bowie. Cuando David Bowie se enfrenta con un cáncer, es muy interesante. Él mantuvo esta autorización informativa, era un hombre perfectamente público, pero él decidió no comunicar su cáncer. Y entonces, eso es la autorización informativa. ¿Había un valor social de esa enfermedad? No, pero sí había un interés en saberlo. Entonces, lo importante es que él no quiso. Mientras la estructura de la protección de los personales es salvaguardar esa autonomía de las personas en lo individual. Y entonces, un ejemplo de que se puede lograr la privacidad con un buen sistema es eso. Se supo de la enfermedad de David Bowie hasta que falleció. Y demostró otra vez, como un gran performador que es David Bowie, que la privacidad no ha muerto. Eso. Y entonces, venturosamente, diría. Venturosamente. Y en la parte social es esto, claro, pero nuestra información como entes sociales, que es el carácter social de la protección de datos personales, quiere decir que hay cierta información que puede actualizar una importancia de carácter histórico o de carácter público que hace que no puedas ver aislado. No toda información está sujeta al borrado, ¿Incluso post-mortem? incluso post-mortem. Entonces, la primera pregunta o una de las primeras preguntas que hace la sentencia, ¿hay protección de datos personales post-mortem? Mire, es bien curioso. Lo que se pregunta es en el ámbito civil. ¿Y por qué hago esta especificación? Porque nuestro sistema de protección de datos personales, en su reglamentación está fragmentado. Primero tenemos una ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados. Paradójicamente, esta ley tiene concurrencia legislativa con las entidades de la federación y han permitido básicamente la protección de datos personales de las personas fallecidas solo y si expresamente lo determinan en vida. Los ingleses dicen, no es que tengan datos personales fallecidos, es una extensión del principio del consentimiento, que es un principio rector de la regulación de datos personales. ¿Qué consiento yo que se haga y qué consiento que no se haga? Entonces, tú dejas un testamento, lo que haces, y así lo explican algunos teóricos para justificar este ecosistema, es que tu consentimiento sobrevivió a la muerte. Lo interesante de esta disposición civil es que parte en el sentido contrario, cuando no hay consentimiento, porque dice el Código Civil a falta de un reconocimiento. Y entonces crea
un subsistema que es diferente al que existe en el sector público. Y el sector privado, que también tiene su propia ley de datos personales, tiene un silencio legislativo. Entonces, en el ámbito civil se pregunta, ¿puede una persona fallecida, sin haber expresado su voluntad, tener protección de datos personales una vez fallecido? La pregunta, en lo general, es sí. Pero justo la sentencia viene desmembrando cómo, cuándo y dónde debería hacer esto. Que ahí es donde ya se nos empieza a complicar el asunto. Pablo, regreso contigo. Ahora, una vertiente también argumentativa de la sentencia tiene que ver con un posible, digamos, lo voy a poner así muy, muy radical a lo mejor, pero con un posible conflicto de la protección de datos con otros derechos también de rango constitucional. Y digo la palabra conflicto, insisto, tal vez esté exagerando, pero podríamos ir a una de menor alcance, a lo mejor una cierta tensión, una cierta, una posible colisión, en fin. Pero aquí está planteado en términos específicos, libertad de expresión y derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque esta visión en donde ya, como decía muy bien Fernando, ya la cosa ya no se puede ver aislada. Ya esto ya se tiene que ver de manera concatenada, porque si bien es cierto, la sentencia dice, bueno, es un tema de rango constitucional desarrollado a nivel de legislación civil, pero acá tienes también libertades fundamentales. Pablo, un comentario. Lo que es una tensión o colisión es poco sobre la libertad de expresión y sobre el acceso a la información. Pero lo que hay que entender un poco es la visión que tiene. Obviamente esto fue el quejoso, la persona jurídica, argumenta que es esta violación del artículo 6º, 7º constitucional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del pacto. Es decir, hay una violación a la libertad de expresión. Pero para entenderlo, hay que recordar que la libertad de expresión, tanto ya lo ha hecho la Corte Interamericana como nuestra propia Suprema Corte de Justicia, tiene dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión social o colectiva. La dimensión individual es aquella que pues, nosotros lo mencionamos, decimos, hablamos y soltamos un mensaje al público pues, que puede ser recibido o no recibido por cualquiera. Pero la dimensión social es aquello que la gente busca y quiere saber. Entonces, esa es un poco la tensión que se tiene porque existe un acceso a la información, pero no nada más pública, sino privada. O sea, yo tengo derecho a saber qué está pasando con mi sociedad o qué está sucediendo en determinada sociedad, entidad federativa, estado, país. Entonces, esa es la dimensión social. Entonces, lo que se argumenta un poco es, si yo, al poner estas restricciones de los datos personales, de que se puedan cancelar, atenta no con la libertad que yo tengo, ese derecho a saber. Entonces, por un lado tenemos ese derecho a saber, a yo poder estar informado, que sería la dimensión colectiva, y por otro, pues el derecho que puede tener un individual de que se cancele su información en estos motores de búsquedas o cuestiones digitales. Y yo creo que también, y abonando un poco a lo que hemos estado discutiendo, lo que hay que entender es que la sociedad ya cambió. En los momentos distópicos hay dos obras clásicas, ¿no? 1984 y Un Mundo Feliz. Y esto lo plantea muy bien en un libro que se llama Infocracia, de Chul Han, de que al final que es como dónde estamos y hacia dónde vamos. Todos nos imaginamos que en un futuro íbamos a estar como en 1984, es decir, el Estado y la sociedad iba a estar viéndonos y observándonos. Y paradójicamente no es así. Estamos más como en un mundo feliz. Nosotros damos toda la información. Ah, sí. Y nosotros solitos decimos dónde estamos, qué hacemos. Nadie te lo pide, pero tú Nadie te publicas lo todo pide. en Estamos todas las... publicando, sí. Sí, tienes Fui toda a la comer razón. a tal restaurante. Sí, Entonces, sí, claro. lejos de parecer que existe un estado intromisivo o los partículas intromisivos en mi vida privada, nosotros estamos desvelando toda nuestra vida privada a cualquier persona. Y ese es el problema, que cuando colisionan con esos datos personales, que al final del día, pues yo ya liberé esa información. Y el problema de este acceso es que hoy, tal cual, igual no le interesa a nadie lo que yo hice ayer, pero puede pasar que en 20 años, No, 10 años... quién sabe, que a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero puede pasar que en 10 años a alguien sí le interese qué estaba haciendo yo en tal lugar y por qué lo hice público. Y el problema de borrar esa información es si estoy limitando o no ese acceso a la información. Entonces, y obviamente lo que busca esta sentencia, como todas las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia, pues trata de un principio de unidad. O sea, tenemos que buscar que los límites que tiene la propia Constitución tampoco hagan o inhiban el ejercicio o limiten el ejercicio
de otros derechos fundamentales que tiene la propia Constitución. Entonces tiene que interpretarse de manera holística, pues, para hacer funcionar todos los derechos y límites que tiene la propia Constitución. Entonces aquí es donde se da esta tensión entre los datos personales que se tienen, ¿no?, esta información que ya obra en este caso en redes sociales o en fuentes digitales, y pues, la información que a alguien pues, le gusta o le interesa saber. Y el problema es la temporalidad. Reitero, puede ser que hoy no le interese, pero en 10 años o en 20 años a alguien sí le interese, pues lo que es lo que estaba haciendo 3 sujetos platicando sobre una sentencia del derecho al olvido. Oye, ¿querrán en 10 años ver este programa? Pues puede ser. Puede ser. Ojalá que nadie se les ocurra borrar lo que ahí se quede. Porque, a ver, Pablo, también en esta referencia que hacías a las obras de estas críticas de futurismo utópico de Aldous Huxley, en el caso del Mundo Feliz, y de George Orwell en 1984, también lo cierto es que en algo me parece que en alguno de esos enfoques sí están atinados, en el sentido que hoy en día estas nuevas tecnologías nos permiten recuperar y sistematizar de forma inédita en la historia de la humanidad una gran cantidad de información. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy diferente cuando antes nos decías, 20, 30 años, vaya usted a la hemeroteca, vaya usted a la hemeroteca, usted revise, no sé qué, porque nadie guardaba los periódicos en su casa, pues y había 2 o 3 ejemplares en la hemeroteca. Pero ahorita tú tecleando, sí tienes capacidad de recuperar por nombre, por apellido, por datos. Oye, y estos señores que se juntaron en un programa a ver o a platicar de esta sentencia, y el programa se llamaba Ya lo dijo la Corte, y te viene toda la información, cosa que en la historia de la humanidad esto no se había dado. También tenemos que darnos cuenta de esa enorme posibilidad de recuperar esto por parte de autoridades o de particulares. Sí, evidentemente, lo que pasa es que tenemos un megáfono digital que ha hecho que exponencialmente cualquier persona ahorita, si alguien estuviera interesado en 10 años en China sobre qué estaba pasando en México en tal día, simplemente tequea el día y va a aparecer todo lo que aconteció. Y aquí el problema es saber hasta dónde yo podría borrar ese pasado, ¿no?, de esos datos de alguien, de esos datos personales que se generaron en ese pasado, para pues, atentar contra el acceso a la información. Y es esta tensión que surge, donde se resuelve aquí hasta dónde se puede limitar o no se puede limitar, qué se puede borrar o qué no se podría borrar. Y ahí es donde me parece que la línea argumentativa que sigue la sentencia es extraordinariamente atinada, porque no huye de esta tensión, no huye de plantear el conflicto, lo hace evidente. Sí. Porque la realidad lo hace bien, porque así se requiere desde el punto de vista real. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 341, diagonal 2022. ¿Qué sucede con nuestro acervo digital cuando fallecemos? ¿Quién puede tomar decisiones sobre cancelar, anular información que ya esté publicada? Y también un tema al que ahorita, regresando, vamos a entrarle, que es el llamado derecho al olvido digital. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, la conversación acerca de este amparo en revisión 341, diagonal 2022. Y pues la gran pregunta de qué sucede con nuestro acervo digital una vez que fallecemos. Fernando Sosa Pastrana, regreso contigo porque también la sentencia da cuenta de que este posible, habíamos dicho conflicto, pero atinadamente Pablo decía, bueno, colisión, tensión, etcétera, entre el tema de datos personales de la libertad de expresión, se puede problematizar en función de cómo la información correspondiente o no a dato personal, eso ya lo ponemos entre paréntesis, se comparte o se publica, pues puede provenir de diferentes, digamos, fuentes, puede provenir en diferentes escenarios. La sentencia cita uno, ¿no? Pues, ¿qué pasa si la información se obtiene sin el consentimiento de la persona a la que se refiere? Eso amerita probablemente un tratamiento diferente a uno en donde voluntariamente alguien sube algo a redes sociales, etcétera. ¿Qué pasa en términos también de la prohibición de ese famoso artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que no puede haber censura previa, sino que en todo caso dará lugar a responsabilidades ulteriores? La Corte Interamericana se ha pronunciado, en fin, un comentario. Un poco lo que la sentencia quiso acotar es, a ver, el principio de unidad que reseñaba Pablo
Lo que busca es difuminar estos, digamos, a veces esta metodología de parejas antitéticas, en donde tú encuentras bis, dos derechos fundamentales, y parece que hay un gran triunfador en estas parejas de bis, ¿no? Sino lo que uno entiende como metodología constitucional es que tú debes entender la integridad de la Constitución, un poco lo que hacía Córdoba Adenauer en su momento, y la integridad significa que ningún derecho fundamental debe prevalecer de tal forma que el otro se convierta en inexistente o inejercible. ¿Se deben armonizar Armonizar. en la mayor medida posible? Entonces, un poco lo que primero dice es, a ver, la cancelación, que puede ser la forma clásica de entender esto, yo diría la supresión de información para abarcar el ámbito civil, no quiere decir per se, en todas las formas, que sea violatorio a la libertad de expresión. Hay interacciones perfectamente válidas en donde esta supresión se puede entender con diversas normatividades o con diversas disposiciones. Por ejemplo, así a bote pronto, si se sube un video de unos niños en donde, por ejemplo, se ve que un niño asesina al otro, que fue un video muy famoso, de entrada esa información, no solo estaríamos pensando en la ley de datos personales o en afectación moral del Código Civil, ahí entraría el mecanismo especial de perspectiva de niñez y la ley general de niñas, niños y adolescentes que establece que debe bajarse de inmediato ese procedimiento de la CEGOP. A estas interacciones se refiere. Y esto, desde luego, no se considera una censura previa. Está perfectamente compatible con el artículo 13 de la Convención. Es decir, se permite inmediato porque hay una salvaguarda previa, hay un mecanismo distinto. Entonces, lo primero que acotamos es, puede haber interacciones válidas. Pero para entender esto que bien dice usted, que la libertad de expresión debe evitar en nuestro sistema interamericano, y aquí voy a hacer así énfasis, en nuestro sistema interamericano, nuestro sistema de restricciones previas y responsabilidades ulteriores es bastante rígido. Entonces, lo primero que te pide es que debe ser muy específica la norma. Y como apreciamos de esta norma, el 1392 bis, habla de cualquier hipótesis de datos personales. Como bien decía, entregadas voluntariamente, entregadas con consentimiento, obtenidas de un registro público, obtenidas de una fuente periodística. No dice, simplemente habla de cualquier información. No aporta ninguna distinción o sutileza en ese sentido. Así es, ninguna. Simplemente pareciera que de la plétora de este universo constante de información, toda pudiera cercenarse. Y entonces aquí estaríamos en un primer miedo que tenemos en un país que dentro de nuestro contexto latinoamericano, que es totalmente distinto al europeo, y aquí vamos a adelantarnos un poco, generalmente este concepto de derecho al olvido está pensado en el ecosistema europeo. El ecosistema europeo y el ecosistema interamericano es el mejor ejemplo de lo que se suele llamar la fragmentación del derecho internacional. Porque aunque estamos regidos por principios universales, los sistemas regionales tienen regulaciones distintas que atienden a su propia realidad social, histórica, cultural. El mejor ejemplo de estas regulaciones distintas es el concepto de responsabilidades previas, perdón, de las restricciones previas y consecuencias ulteriores que tiene el sistema europeo y que tiene el sistema interamericano. Entonces, eso es lo primero que tenemos que acotar. Son dos visiones distintas. Mientras que Europa creció con un distinto proceso histórico, en América Latina se necesita más memoria y menos olvido. Uf, qué frase. Entonces, qué frase y qué atinado concepto nos compartes, Fernando. Más memoria y menos olvido. y menos olvido. Ahí está. Oye, déjame en esto traer a colación precisamente, Pablo Muñoz, el párrafo 92 de la sentencia, en donde, al tenor de la atinada perspectiva que nos comparte Fernando Sosa, se cita el caso Google Spain y Google Incorporated versus Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja, fallado en 2014, donde ya se utiliza este concepto que tiene raigambre europea, y ahí es donde hace mucho sentido tu comentario, Fernando, a diferencia del sistema interamericano, sobre derecho al olvido. Y entonces parece que la sentencia da cuenta también de decir, a ver, esto que se origina, repito, 2014, y menciono los nombres, perdón, mencioné los nombres de la empresa y de la parte, porque pues así se estila también en ese sistema jurídico, o sea, ¿no? Porque aquí, pues seguramente en México le hubieran puesto asterisco, asterisco, asterisco. Ahí, un día grabamos un programa, si les parece, sobre eso, porque también vale la pena. Entonces, la pregunta concreta, Pablo, ¿podemos importar, si es que es la palabra, podemos traer al sistema jurídico mexicano este planteamiento de derecho al olvido digital que tiene su
origen en sentencias y consideraciones europeas o no? Como está desarrollado, la respuesta sería no, así como lo estableció. De hecho, es paradigmático, porque el concepto de derecho al olvido lo crean los medios de comunicación y después ya lo adopta y lo estandariza un poco la legislación europea. Pero va un poco más allá de la forma que lo podemos ver o no lo podemos ver a partir de las restricciones y responsabilidades ulteriores. Y es algo que ahorita platicaba que Fernando, y de manera muy atinada. El problema es cómo está conceptualizado en este caso lo que hablábamos de la libertad de expresión y este acceso a la información y en lo que nosotros debemos saber. Y son dos visiones diferenciadas en el ámbito europeo y cómo está en este caso en el ámbito, vamos a llamarlo así, americano. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos una distinción a partir de qué se puede regular previamente y qué no se puede regular previamente. El problema del derecho al olvido, por llamarlo así, implica no nada más, técnico sería una supresión, una cancelación de datos, pero el problema es que yo daría una prerrogativa a las personas para poderle reclamar, en este caso a buscadores digitales o a ciertos medios digitales, que me borraran. ¿Sabes? Que yo tengo derecho a que se olvide algo que hice o algo que aconteció. Ahora, ¿y ahí la respuesta es no? El problema es que quería ponderarlo. El problema, como nosotros está diseñado nuestro derecho, atentaría directamente a la libertad de expresión en su acceso a la información en su parte colectiva. Cuando cuando se va desarrollando y se le va densidad a la libertad de expresión en este continente, en el americano, nosotros tomamos el modelo americano, y a diferencia como se da en el modelo, digamos así, europeo, que tampoco es conteste, Francia resuelve de una manera, Bélgica resuelve de otra manera, al final es qué tanto yo puedo borrar sin que atente directamente con la libertad de expresión y que se considere como un tipo de censura, porque al final del día, borrar algo implica una censura. Ahora, déjame nada más aquí. A ver, cuando tú dices qué tanto puedo borrar, ya estás abriendo la posible argumentación de que se aceptan respuestas graduales, pero no tajantes. Es que tendría que ser una cuestión meramente casuística, pero el problema, como está desarrollado aquí, de plano sería la respuesta no. Ahora, y hay algo pragmático que lo podemos ver usando el mismo ejemplo de las leyes digitales. Hay un debate muy interesante que si la gente, pues, si les interesa, puede buscarlo en cualquier buscador digital, un debate entre Ronald Dworkin y Jeremy Waldron sobre libertad de expresión. Entonces, si todavía está en línea, esperemos que no alguien ejerza un derecho y lo tengan que, Luego ya no sabe. pero si ustedes se meten, el debate entre otros es sobre las responsabilidades, es decir, hasta dónde puedes hacer prohibiciones en la libertad de expresión. Y entonces, obviamente, Ronald Dworkin, como un esquema más libertario, decimos, es que no puede tener expresión. La única responsabilidad que puedes tener en libertad de expresión es ulterior. Es decir, hay más grave, se hace más daño a la democracia y a la libertad de expresión que canceles el mensaje a que lo dejes. Pero a ver, démonos cuenta de que los entornos digitales contemporáneos son extraordinariamente complejos. Bueno, el propio caso de Mario Costeja es, este señor salía como deudor que no había pagado la hipoteca, que no sé qué, toda la vida, entonces no le daban un crédito, no lo contrataban en ningún lado, etcétera. O el caso de una cónyuge de un servidor público de altísimo nivel en Alemania que había sido objeto de un reportaje que se demostró falso, que decía que ella trabajaba en un establecimiento mercantil de prestación de servicios sexuales, se demuestra falso, se le indemniza por vía civil y sin embargo en los buscadores seguía apareciendo. Cuando tecleabas su nombre en el autorrellenar, pues la información está. Entonces ahí dices, ¿qué haces? O sea, no puedes borrar ni siquiera eso. Tendría que ser de manera casuística. El problema es hasta dónde nosotros podemos hacer distinción, porque lo que platicábamos hace rato, ahorita no te puede interesar, pero en un futuro esa interacción, esa información puede ser de dominio público, y me refiero a dominio de que alguien la quiera hacer para una investigación o para resaltar algún problema. Y si nosotros la borramos, el problema es que quedaría, como bien dice, al olvido, ya nadie sabría más sobre esa información. Como están construidos y la densidad que tiene nuestro derecho a libertad de expresión, toda responsabilidad tiene que ser ulterior y quiere decir, como bien dice, cometiste un error, fue un exceso en la libertad de expresión, tendrías que pagar algo, pero la información debe de prevalecer, porque la razón que nosotros la tenemos, como fue construida desde la Corte Interamericana, inclusive la visión de Estados Unidos de América, es que es un pilar de la democracia. Entonces, ese pilar tiene que estar ahí, porque al momento que la llegas a quitar, vas a tambalear todo un mecanismo democrático y de información, porque nuestra sociedad prevalece a la luz de que entre más sepas de lo que acontece, una sociedad va a ser mucho más fuerte, más documentada y sus decisiones van a ser mejormente tomadas.
Esa es la visión que tienen. El mercado de las El ideas. mercado de las ideas. Sí, pues muy Oliver Wendell Holmes, pero el problema como está construido en Europa, las restricciones sí pueden ser previas. Tenemos países donde no puedes negar, por ejemplo, lo que ocurrió en el Holocausto. Correcto. Hay ciertas reglas donde efectivamente, si tú es preferible borrar la información antes de que salga a que prevalezca. Por eso en un modelo europeo ha prevalecido más esta idea del derecho europeo, este derecho al olvido, donde puedes, lo tienes en ciertas legislaciones donde se permite la supresión. Ahora, aquí sí me gustaría hacer una acotación. Que se borre no quiere decir que se borre de la fuente originaria. Lo que se borra o se suprime es, vamos a llamarle de este megáfono digital, donde efectivamente tú llegas al buscador y lo haces. O sea, pero es el 99% de las posibilidades de búsqueda real, porque ¿quién se va a meter a la hemeroteca? Exacto, ese es lo principal que habría que acotar. Pero ¿qué ha acontecido, por ejemplo, en la misma Europa? Tampoco se ha puesto de acuerdo. Tenemos un caso donde pues, en Francia la misma Corte ha dicho que no, en Bélgica han dicho que sí, inclusive el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho el país no está obligado a veces a permitir que se borre la información, porque realmente nosotros estamos construidos un país a partir de memorias. Y hay que recordar que el problema es que todos partimos de un principio de que para que no se vuelvan a repetir ciertos acontecimientos funestos de la historia, pues tienes que tener la memoria vivida de lo que pasó. Pero ahí también yo creo que se puede, digamos, trazar una línea de diferenciación entre cosas que claramente son de interés público y otras que no. Al pobre señor Mario Costeja lo trajeron durante muchos años limitado en su posibilidad de desenvolverse socialmente por una noticia que es falsa. Esa noticia no llegas y le dices quítala de un buscador. Es la gran paradoja del ejercicio del derecho al olvido que hizo Mario Costeja, ¿no? Quiso ser olvidado y ha sido más recordado. Sí, ahora todo el mundo lo sé. Todo el mundo recuerda por algo que él quiso que se olvidara su historia y cada vez se recuerda más, ¿no? Ese sí, ahora, tendríamos que verlo a partir de un caso concreto y el problema es que la norma que estábamos analizando constitucionalmente no abonaba ni ayudaba para este caso en particular. Porque obviamente hablamos que el análisis que hizo la Corte de 1392 bis es un artículo que regula algunas cuestiones sobre el testamento y en este caso el legado y obligaciones que le pones al ejecutor del testamento. Tampoco abonaba a esta discusión. De manera dogmática, yo te puedo decir, sí tendría que ser de manera casística, pero el grave problema que voy a tener, yo soy partidario de la libertad de expresión, el grave problema que vamos a tener es, hoy no puede ser importante, hoy no puede resultar importante, pero no sabemos si mañana o pasado esa información puede resultar importante. Pero yo aquí también, perdón, yo también soy un gran defensor de la libertad de expresión. El problema con el cálculo del hoy y el mañana, que por cierto hay varias reflexiones interesantes de Peter Heberle sobre tiempo y constitución, es que hoy le puedes estar fregando la vida a una persona que sale en un buscador tan potente como Google, por ejemplo, asociado a un trabajo sexual, que es una noticia que ya se sabe que es falsa. Y esa afectación a su vida privada, a su honor, a su nombre, a su dignidad humana, esa es hoy. Pero es mañana. Pero vamos, el mismo Google en su reglamentación interna, si tú ejerces una demanda por daño moral y existe un mandamiento de una autoridad judicial donde se ha puesto que esa información puede ser falsa o algo, la borra. O sea, suprime esa información, pero sí tiene que haber un mandamiento, tiene que haber pasado por una autoridad jurisdiccional donde se le ordena. ¿Qué se ha hecho en algunos casos? ¿De qué se puede hacer? Pues ejerces una demanda por daño moral, demandas, y dentro de tus prestaciones es que se olvide o que se ordene que se borre esa búsqueda. Eso sería más o menos el conducto. Pero el problema de que el legislador de un plumazo ordene que se borre cierta información, creo que resulta más peligroso y más conculcatorio a la libertad de expresión que beneficioso en este caso, a la protección de los datos personales. Fernando, ¿norma sobre inclusiva? Sí, a ver, un poco habría que poner mil dimensiones de este problema. La primera parte de este artículo ordena a todas las instituciones públicas y privadas que eliminan información. Entonces, alguien me podría decir con justa razón, bueno, entonces tendrá que venir por una disposición de un juez. Un juez va a ordenar la eliminación de información. Pero ojo, un juez en el que no va a estar vinculado las instituciones públicas y privadas dentro de un litigio, sino como consecuencia de una disposición de un juez o digamos, tratando de llevar a cabo una instrucción derivada de un proceso sucesorio. Entonces, aquí viene una cosa tramposa. El juez no va a hacer una ponderación, el juez va a mandar a eliminar, porque el Código Civil te dice todo. Ahora, ¿por qué llegamos a las partes de los intermediarios de Internet? Porque justamente el Código Civil se remite al derecho al olvido. Entonces uno se pregunta, ¿este concepto de dónde viene?
Algunos dirían, bueno, cuando se hizo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues ahí se habla algún diputado que esto será como el derecho al olvido. Alguien te diría más atinadamente, no, sí podemos hablar del derecho al olvido porque dentro del parámetro de regularidad constitucional mexicano incluimos el convenio 108 europeo que se habla sobre el tratamiento digital y los derechos de datos personales. Lo que te dice la sentencia primero es lo siguiente, a ver, vámonos por partes. Tenemos un ecosistema constitucional que salvaguarda la libertad de expresión y también tu derecho a mantener tu determinación privada. El problema es cuando un código te refiere a una palabra que no existe o no tiene una construcción específica en nuestro sistema jurídico, entonces claramente se está aludiendo al derecho al olvido a cómo se ha conformado en Europa. Si alguien quiere crear otra modalidad del derecho de cancelación y llamarle derecho al olvido, yo no veo problema. El problema que lo veo es que bajemos directamente el derecho al olvido a cómo está conformado en Europa. Ahora, primer punto, el derecho al olvido a cómo está conformado en Europa no se encuentra en la Convención 108. La Convención 108 solo hace una ampliación de principios y derechos arcos que se encuentran perfectamente compatibles con nuestro ecosistema constitucional, sino que se encuentra perfectamente reglamentado en un reglamento. Este reglamento europeo es el que contiene datos personales en donde México no es parte y lo que te dice es que es una restricción previa, pero además la configuración del derecho al olvido es que es un particular quien decide qué información se va a mantener o no. Que ese es el gran poder de las plataformas o de las empresas tecnológicas de tanto alcance, porque también esa es otra, que una empresa periodística hace 2 décadas, 3 décadas, bueno, el periódico de no sé qué de San Luis Potosí, el periódico local de Chihuahua de no sé qué, pues sí, tenía un alcance y tenía un tiraje, pero estas plataformas llegan a miles de millones de personas. Y justo ahí va el punto. Estas plataformas tienen esta vida. Entonces, cuando se crea el derecho al olvido, el gran problema es que tú le colocas el tema de censor como obligación solidaria a una empresa privada, llámese como se llame, cualquier intermediario de servicios interactivos. Entonces, esto en el sistema interamericano ha sido, ok, lo que estás generando, y ha pasado, es que esas plataformas van a crear un sistema para evitar reproches judiciales de una censura preocupante. Hay pinturas que son controversiales, como El origen de la vida, que es una Claro. pintura que se considera controversial por la anatomía que retrata, pues son censuradas consideradas pornográficas. Es una gran obra de arte, es una obra de arte impresionante. Eso es como consecuencia de que esos algoritmos tienen que prevalecer, pareciera, Bueno, una representación genital, vaya. sí, y entonces lo que hacen es básicamente una censura previa en manos de particulares. Lo que te dice el sistema jurídico mexicano es no, vete a los caminos de responsabilidades posteriores. Pero además hay un ingrediente que la sentencia detecta y advierte. Gran parte de nuestro sistema de responsabilidad mediática está inspirada de forma directa e indirecta con el concepto de neutralidad de la red. Y eso es muy importante. Y entonces, cuando tú le asumes una responsabilidad a los intermediarios, estás matando esta neutralidad de red, que no es un concepto doctrinario o No. una elucubración. La neutralidad de red también tiene asidero en diversas leyes, en derecho comparado, en la propia doctrina de la Corte, que se ha hecho reseña justamente en diversos precedentes que dice la sentencia, y dice, y a futuro está íntimamente vinculado con el 19.7 del TEMEX, en donde se busca mantener una doctrina de responsabilidad de los intermediarios de forma indirecta, manteniendo neutralidad de la red. Y aquí viene un pequeño spoiler. Esta sentencia salió mucho antes, esta de la Corte Mexicana, que la sentencia de Google versus Ramírez en Estados Unidos, que también estaba atacando, y esa es la parte interesante, el equivalente al 19.7 en el sistema norteamericano, es decir, la reglamentación en la Ley de Comunicaciones Decente de Estados Unidos. Sí, que es un debate interminable, ¿verdad? Pablo, estamos casi por terminar el programa. Nos hiciste favor de contar los hechos al inicio. Cuéntanos la decisión. Entonces, ¿a qué conclusiones llega la Suprema Corte, por favor? Bueno, obviamente, la sentencia, como ya lo fuimos adelantando, pues, determina de manera contundente, bueno, no de manera contundente, pero sí establece que este artículo efectivamente pues es contrario al el 1392 del Código Civil, pues es contrario a la Constitución en esta parte del acceso a la información y por ende, pues
esa porción normativa, pues lo deja, vamos a llamarla, inconstitucional en el que al respecto. Y obviamente ampara a la red en defensa de los derechos digitales respecto pues, este artículo 1310 para que se le inaplique de presente o futura esta porción normativa a cualquier, en este caso, cuando cualquier autoridad que conozca sucesiones, ya sea vía testamentaria o algo, busque o establezca la cancelación de los datos personales. Y establece por ahí un párrafo que puede causar mucha controversia, pero dice, como está ahorita y como está este análisis, en México no se aplica el derecho al olvido como está diseñado en Europa. Si esto, planteando como hipótesis, es decir, entiendo los alcances del caso concreto, es un amparo, no es un medio de control abstracto, generalizable, pero si esto se generalizara, entonces lo que se está eliminando técnicamente a través de este criterio es la posibilidad general de que exista una disposición de un albacea o, digamos, beneficiario de la sucesión para disponer sobre patrimonio digital. ¿Es correcto? No, ¿O solamente sobre...? Solamente sobre esta supresión y cancelación. O sea, evidentemente nada más sobre las cuestiones de datos personales, porque era como un mandato expreso que se les hacía a los buscadores públicos, a los receptores públicos o privados, donde se tenía que cancelar esos datos Todo lo personales. demás subsisten. Por ejemplo, digo, las personas que nos están viendo seguramente se preguntan, oye, bueno, y entonces, ¿es inconstitucional también que mi tío que está designado como albacea tenga acceso a mis redes sociales o baje la aplicación o decida sobre la clave para acceder a la cuenta de inversiones? ¿Esa parte? No. No. Aquí estamos ante una cosa muy puntual que es la que acabas de explicar ahora. Y sobre todo sobre esta parte del derecho al olvido, que es tratar de obligar a alguien que borre toda la información que se encuentra sobre datos personales en medios o en receptáculos digitales. Pues yo creo que es una sentencia muy importante. Yo creo que es una sentencia que va a generar, como debe ser, una reflexión, ojalá que también un debate, porque estos temas de contenidos digitales van a ser muchísimo más importantes de lo que ya son en el futuro. Ahí está nuestra vida. Parte de nuestra vida transcurre en entornos digitales, nos guste o no. Entonces, creo que es un pronunciamiento extraordinariamente importante. Fernando Sosa Pastrana, Pablo Francisco Muñoz Díaz, gracias. Gracias a los dos por darnos a entender y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.